Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos a una ponencia más. Bueno, antes de poder presentar la ponencia y a nuestra ponente también, quiero recordarles que permanezcan hasta el final para que puedan obtener su certificado y además también puedan dar la trivia test para poder reforzar sus conocimientos de esta ponencia. El día de hoy, el tema es neumonías. Tenemos el placer nuevamente de volver a encontrarnos con nuestra ponente Geraldine Cabrera. Ella es estudiante de medicina del cuarto año de la Universidad San Martín de Porres. También es creadora de contenido médico en Soy Yeya. En Instagram lo pueden encontrar. Y también pues tiene experiencia en la docencia médica. Así que chicos, iniciamos y le damos la bienvenida a Geraldine. Ok, buenas noches chicos, ¿sí se me escucha? Sí, te podemos escuchar. Sí, Ok, muchas gracias. Bueno, como lo dijo mi compañera Cintia, el tema que vamos a ver esta noche va a ser el tema sobre neumonías y vamos a tratar de realizarlo de una manera sencilla y también resumiéndolo para poder entender un poco este tema. Ahora, vamos a comenzar un ratito para poder cambiar la diapositiva. Ya. En primer lugar, para nosotros comenzar a revisar sobre lo que es el tema de neumonías, primero tenemos que definirlo. Cuando nosotros queremos definir, tenemos una definición operativa, que es la que utilizamos en la práctica. Esta definición operativa nos dice que va a ser una infección aguda, es decir, su comienzo va a ser muy brusco. Ahora, esta infección aguda de todo el parénquima pulmonar o el parénquima va a ser una infección aguda, pero de las vías respiratorias bajas. Como sabemos, a nivel del sistema respiratorio, nosotros tenemos vías respiratorias altas que abarca lo que va a ser la boca, la laringe, la nariz, incluso la faringe. Y las vías respiratorias bajas, que es lo que va a afectar, que ya afecta lo que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y por último, lo más distal que va a ser los alvéolos. ¿Ok? Entonces, una neumonía va a ser una infección aguda que afecta a las vías respiratorias bajas. Ahora, esta infección aguda se va a asociar a un infiltrado nuevo. Este infiltrado nuevo se refiere a lo que nosotros vamos a poder observar en una radiografía de tórax, que es lo que estamos observando en esta imagen de la derecha. Ahora, este infiltrado que nosotros vamos a observar no tiene que asociarse o no se asocia a otra causa. ¿Ok? Es decir, el paciente no tiene alguna enfermedad o alguna comorbilidad que pueda estar presentando este infiltrado. Entonces, en la definición operativa va a ser la infección aguda más un infiltrado nuevo que nosotros hallamos en la radiografía de tórax. Ahora, algo que hay que mencionar es que si bien es cierto, la radiografía de tórax es útil y es uno de los primeros exámenes que se le realiza al paciente por ser más accesible y útil, pero cuando nos preguntan por el gol estándar de de las neumonías, sin embargo, va a ser la tomografía pulmonar, que usualmente se pide sin contraste. Ok, entonces esta va a ser el gol estándar. Ahora, una vez que ya tenemos la definición, para que nosotros o el paciente presente este cuadro en general de neumonía, los microorganismos que la van a causar van a tener diferentes vías de entrada. Las más comunes son estas tres que vemos aquí. En primer lugar, que es la microaspiración. Esta microaspiración va a ser la vía más frecuente para lo que es las neumonías bacterianas. Entre estos microorganismos que se dan por esta vía de entrada, tenemos a los más comunes, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Neisseria. La segunda vía de entrada va a ser por inhalación o también llamada aerosolización.
que, bueno, como su mismo nombre lo dice, va a ser la suspensión de las partículas en el aire. Y este va a ser el mecanismo de entrada a los pulmones también. Entre los microorganismos vamos a tener al Mycobacterium tuberculosis, al Mycoplasma, la Legionella y también virus respiratorios. Y la tercera vía de entrada va a ser la vía hematógena, donde mayormente va a ser en un contexto de pacientes con catéteres endovenosos infectados o también en algún contexto de endocarditis. Pero el microorganismo que es el más preguntado que interviene en esta vía va a ser el Staphylococcus aureus. Ahora, vamos a pasar con la etiología. Ya vimos los mecanismos de entrada o las vías de entrada. Ahora, la causa más frecuente de las neumonías va a ser el Streptococcus pneumoniae. Ese también es pregunta de examen. Ahora, en pacientes que son menores de 6 meses, los más comunes va a ser la clamidia trachomatis y el virus sincitial respiratorio. Cuando nosotros tenemos pacientes ancianos, diabéticos, es decir, que están inmunosuprimidos, que están en unidad de cuidados intensivos u hospitalizaciones, vamos a tener como causa a las enterobacterias, la pseudomonas y el Streptococcus o el Staphylococcus aureus. Ahora, va a haber un caso en particular que va a estar asociado a contacto con aves. Este caso en particular es el típico paciente que llega por un cuadro típico de una neumonía, pero que cuando nos comenta un poco sobre su rutina diaria, nos dice que está, como vemos aquí en la imagen, asociado a la crianza de aves. ¿Ok? Entonces, en este caso, asociado al contacto con aves, o el típico paciente que es granjero o que trabaja con estas aves de corral, va a ser la clamidia citasis. Ahora, esta clamidia citasis es la que va a provocar, también hay otro patrón que se llama citacosis y va a ser producida por esta. Ahora, en pacientes asociados al alcoholismo, los más comunes va a ser la Klebsiella pneumoniae y asociado a una patología neurológica, es decir, en pacientes que tienen algún deterioro de conciencia. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que sufren desmayos, convulsiones o tienen algún problema de disfagia, que es no poder tragar los alimentos o deglutirlos. Entonces se vuelven muy susceptibles a lo que son los cuadros de broncoaspiración. Y ante estos casos, la etiología más común es que sea causado por anaerobios. Ahora, continuando con la clasificación de estas neumonías, tenemos que recordar que la neumonía puede ser ambulatoria, que se va a conocer como neumonía adquirida en la comunidad, o también se puede ser la intrahospitalaria, que también se va a dividir en lo que es la aspirativa, o si no también a la misma intrahospitalaria como tal. Ahora, esta intrahospitalaria también tenemos que recordar de que hay escenarios muy específicos, por ejemplo, en pacientes que están en cuidados intensivos o también asociados a pacientes que están con ventilación mecánica. Ahora, también vamos a tener dos subtipos, como ya lo habíamos mencionado, que va a ser la intrahospitalaria y la asociada también a la ventilación mecánica. Ahora, en cuanto a la primera clasificación, que va a ser la neumonía adquirida en la comunidad, nosotros tenemos que, nosotros tenemos que recordar que tenemos dos patrones, la típica y la atípica. Cuando tenemos el patrón de una neumonía típica, son aquellos cuadros que nosotros o el paciente lo va a referir como un cuadro agudo, es decir, de un comienzo brusco. Ahora, en este cuadro también o el paciente va a presentar lo que es la fiebre, dolor pleurítico. El dolor pleurítico va a ser un dolor punzante en el costado, intenso, y que va a tener esa característica de un dolor de intensidad variable.
Ahora, aparte de esto, nosotros también vamos a tener tos productiva, es decir, el esputo va a tener una característica purulento. En este cuadro de neumonía típica, el patógeno o el microorganismo más común o más frecuente va a ser el famoso neumococo. También aquí, como podemos ver aquí en la radiografía pequeña, va a haber un patrón radiológico característico en este tipo de neumonía que va a ser el patrón de consolidación. Es decir, vamos a tener este infiltrado consolidativo en partes específicas del parénquima pulmonar. Ahora, también, como podemos ver aquí en la radiografía, este patrón va a tener esa atenuación pulmonar que se asocia al borramiento, como podemos ver aquí, al borramiento del contorno de los vasos sanguíneos, que usualmente sí se logran ver en una radiografía de tórax, porque obviamente va a haber un material que está ocupando estos espacios alveolares, por lo cual hace que nosotros observemos como manchas blancas, por así decirlo. Ahora, nosotros una vez que ya identificamos que vamos a encontrar el patrón de consolidación, también en la auscultación, nosotros vamos a encontrar o vamos a escuchar, perdón, crépitos. Estos crépitos también van a estar asociados al famoso soplo tubario, al soplo tubario, que va a ser en sí un ruido bronquial, un ruido que va a ser intenso, que va a aumentar en la máxima inspiración. Ahora, ante estos cuadros también se puede asociar a un derrame pleural, es decir, se puede complicar en realidad con un derrame pleural. Este derrame pleural se puede ir complicando hacia un derrame paraneumónico, que va a ser la acumulación de líquido, y ya la complicación supurativa que se puede dar en este cuadro, si es que el derrame pleural sigue avanzando o se complica, va a ser el empiema. El empiema ya es, vamos a encontrar pus en este espacio entre el pulmón y la superficie interna del espacio pleural. Ahora, esto en cuanto a la neumonía típica. En lo que son neumonías atípicas, aquí nuestro paciente va a tener una clínica confusa. Si bien es cierto, en la típica nosotros encontramos una clínica algo general o común que se encuentra en los pacientes, en la típica no. Va a ser un poco confuso, ya que vamos a tener tos seca, va a ser un cuadro subagudo, ya no va a ser un cuadro agudo. El cuadro subagudo es que va a tener una duración entre agudo y crónico, es decir, ya comienza a permanecer en el tiempo un poco más. Ahora, va a tener un inicio insidioso y también puede, aparte de la tos seca, también puede presentar lo que es cefaleas, mialgias, por lo cual no son cuadros que se, que se proyecten mucho hacia un cuadro respiratorio, sino suele ser un poco más general. Ahora, el patrón que nosotros vamos a encontrar en las radiografías, que va a ser característico de las neumonías atípicas, va a ser el patrón intersticial. Como podemos ver aquí, todo el parénquima pulmonar está teniendo un aspecto moteado y porque se está afectando el espacio intersticial, no solamente el espacio alveolar, sino también el espacio intersticial, porque vamos a encontrar la presencia de edema y también infiltraciones celulares, fibrosis e incluso sangre. Ahora, el mecanismo más frecuente en este tipo de neumonías va a ser el micoplasma. ¿Ok? Entonces, estas son las características más relevantes que hay entre estos tipos de neumonías que son adquiridas en la comunidad. Ahora, en cuanto a las intrahospitalarias, nosotros tenemos la primera que va a ser la aspirativa. La aspirativa, como su mismo nombre lo dice, se va a dar al inhalar alimentos. Cuando el paciente inhala alimentos o líquidos o su propio vómito
que es lo más común, y estas aspiraciones se van hacia los pulmones en lugar de que comúnmente se vaya al esófago y al estómago. Entonces, como lo hemos visto, estos casos de aspiraciones se pueden dar en la comunidad o incluso en pacientes que están hospitalizados, ¿no? O sea, de manera intrahospitalaria. Por ejemplo, en estos casos son pacientes que tienen alguna sonda nasogástrica, pacientes que están postrados y que por alguna razón no pueden deglutir correctamente, por lo cual estos pacientes con sonda nasogástrica tienen ese factor de riesgo a poder aspirar. Ahora, esta neumonía aspirativa también va a ser característico en pacientes con trastorno del sensorio o que las vías aéreas disminuyan su protección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estos pacientes con trastorno del sensorio quiere decir pacientes alcohólicos, también pacientes que tienen cuadros de convulsión, pacientes convulsivos, pacientes que sufren de síncopes y también lo que es la postración crónica, ¿no? En los pacientes adultos mayores, en donde llegan a una postración crónica, por lo cual no sé si hemos escuchado que en los pacientes que están en esas situaciones se recomienda que la cama o el ángulo de la cama se recomienda que sea en un ángulo de 30 grados para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, la clínica que nosotros vamos a tener en este tipo de neumonía va a ser tos con abundante excreciones, pero que va a tener la característica también de ser mucopurulenta. Ok, además se va a asociar a este esputo el mal olor y también va a ser fétido. A veces se conoce como este esputo como la famosa tos pleurítica por el mal olor que presenta. Ahora, también otra característica o un dato que es importante recordar es que usualmente por la distribución anatómica de nuestros bronquios, es más frecuente que se den este tipo de, no, o que el material aspirado es más frecuente que vaya localizado al lado derecho, por la posición anatómica de por sí. Recordemos que el bronquio derecho, como sabemos, va a ser más corto, más grueso, un poco más ancho. Entonces, y el bronquio izquierdo va a ser más largo y va a ser casi horizontal, por lo cual al ser un poco más vertical, va a favorecer a que las secreciones o lo que se pueda aspirar pueda llegar hacia la parte derecha en sí. Ahora, el mecanismo más frecuente en este tipo de neumonías va a ser los anaerobios. E igual, la complicación más frecuente va a ser que se den cuadros de abscesos pulmonares. Ok. Ahora, en el siguiente tipo de neumonías, que va a ser la intrahospitalaria, también puede ser o es una neumonía adquirida en el hospital, va a ser en pacientes que tengan hospitalizados más de 48 horas. ¿Ok? O también en pacientes que no tengan ninguna patología previa. Y también este cuadro de neumonía va a ser incluso más frecuente en áreas quirúrgicas. Ahora, en las causas o en los microorganismos que suelen dar esto, en los que son pacientes hospitalizados, va a ser en primer lugar el Staphylococcus aureus.
Y en segundo lugar, va a ser las enterobacterias. Ahora, también vamos a tener una neumonía asociada a pacientes que están en ventilación mecánica, como podemos ver aquí en la imagen. En este caso, incluso se da de 48 a 72 horas post-intubación, ¿ok? De 48 a 72 horas post-intubación, y el cual, cuando nos dicen asociado a ventilación mecánica, va a cambiar un poco la asociación de microorganismos, siendo en primer lugar las famosas pseudomonas, en segundo lugar el Acinetobacter, y en tercer lugar al Staphylococcus aureus. Ok, entonces según el contexto que nos den, va cambiando la frecuencia de los microorganismos. Ahora, también en la radiografía de tórax, igual vamos a encontrar un nuevo infiltrado en la radiografía, pero también va a estar asociado a estos signos de infección respiratoria como fiebre, esputo purulento o incluso hemoptisis, pero va a ser prácticamente lo mismo. Y factores de riesgo que vamos a tener aquí va a ser el tabaquismo, pacientes alcohólicos o que consumen bastante alcohol o bebidas alcohólicas en general, intubaciones endotraqueales, como ya lo habíamos mencionado, las sondas nasogástricas nuevamente, y también pacientes que están en coma, ¿no? Porque van a tener un más factor de riesgo a poder aspirar alguna secreción que tengan en ese momento. Y esto sería la división o la clasificación, mejor dicho, de lo que son las neumonías más comunes y de los datos que también son más preguntados. Ahora, haciendo un poco el resumen y aumentándole también el mecanismo de contagio y cómo realizar el diagnóstico para este tipo de neumonías, vamos a hacer un pequeño resumen. Ahora, primero sabíamos que vamos a tener el cuadro de neumonía típica. La clínica era brusca y aguda. Son pacientes que tienen una clínica muy febril, presentan escalofríos, van a tener un síndrome de consolidación en lo que es la radiografía de tórax. ¿Ok? Y también otro dato que quiero mencionar aquí, que es muy importante, es que a este cuadro de neumonía típica siempre van a haber síntomas precedidos o que van a preceder o van a estar antes de este cuadro. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente ya ha tenido algunos síntomas, pero de infecciones respiratorias altas. ¿Ok? Es decir, ella ha tenido algún proceso gripal o algún tipo de malestar. ¿Qué quiere decir que pueda haberse complicado a una neumonía? Ahora, en el otro tipo, que es la neumonía atípica, en este caso va a ser diferente. El inicio ya no va a ser brusco ni va a ser agudo. En este caso va a tener un inicio insidioso. La duración que va a tener este cuadro va a ser de 1 a 2 semanas. Vamos a tener un cuadro o una clínica bastante inespecífica que incluso va a tener cefaleas, mialgias, etc. Y los síntomas que va a presentar van a ir, o los síntomas respiratorios altos van a ir con el cuadro. Los síntomas van con el cuadro, es decir, no van a ir antes, sino van a ir justo cuando ha empezado el cuadro de neumonía. Ahora, también recordemos que en la radiografía era el patrón intersticial. Y ahora, en este cuadro de neumonías atípicas va a haber un subtipo que lo vamos a mencionar acá, que va a ser las neumonías virales. Estas neumonías virales,
lo que nos interesa más que todo es saber los microorganismos que lo causan, ya que su clínica va a ser muy parecida a las anteriores mencionadas, así que vamos a comenzar a ver la etiología. Ahora, en cuanto a la etiología de la neumonía típica, en primer lugar vamos a tener al neumococo, en segundo lugar al Haemophilus influenzae. Este Haemophilus va a estar asociado a pacientes con EPOC o pacientes alcohólicos, desnutridos, crónicos, etc. En tercer lugar, a la Moraxella, que se asocia a cuadros de otitis. A cuadros de otitis, sinusitis, que se van a complicar con una neumonía. Otitis y sinusitis. Ahora, también en el cuadro de neumonías atípicas, sabemos que va a variar un poco. En primer lugar va a estar el Mycoplasma pneumoniae. En segundo lugar, la Chlamydia pneumoniae. En tercer lugar, la Chlamydia psittaci. Y en cuarto lugar, a la Legionella. Ahora, en cuanto a las neumonías virales que habíamos comentado, los más comunes va a ser el virus de la influenza, el famoso virus H1N1, y también de la parainfluenza. También vamos a tener a los ahora ya conocidos, los coronavirus, a los adenovirus y también al virus sincitial respiratorio. Ahora, el mecanismo de contagio en las neumonías típicas va a ser por microaspiración. A las neumonías atípicas por inhalación e igualmente en las neumonías virales, que va a ser igual, por inhalación. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a ver de forma general, no por grupos. Como sabemos, siempre va a ser útil y es una de las más utilizadas, la radiografía de tórax, pero ya sabemos que el gol estándar va a ser la tomografía pulmonar. ¿Ok? Pero esta tomografía no va a ser en pacientes hospitalizados. Ahora, ¿por qué se dice que el gol estándar va a ser la tomografía pulmonar? Porque este método diagnóstico va a tener mayor sensibilidad. Ahora, hay otras pruebas que se suelen utilizar, pero que no son muy específicas. Por ejemplo, la prueba de antígenos en orina, para lo que son neumococos, el micoplasma, etc. También tenemos pruebas serológicas en sangre, pero como sabemos, no son muy común utilizarlas. Ahora, también hay exámenes de apoyo para pacientes más o un poco más complicados. Estos exámenes principalmente es buscar evaluar la función renal mediante la urea, que también vamos a ver más adelante de que vamos a utilizar aquí un score llamado el CURP 65. Y ahí nos va a ayudar el poder identificar este examen. Ahora, entonces ya vimos este cuadro en donde hemos tratado de analizar lo que son las características básicas, la etiología, mecanismos de contagio y diagnóstico. Ahora, como les estaba comentando, nosotros en el manejo clínico de estos pacientes, algo que nos va a ayudar a poder dar un mejor tratamiento, un mejor seguimiento a los pacientes, van a ser estos famosos score. Ahora, cuando nosotros tenemos un score, esto nos va a permitir, o nos permite en realidad, predecir o decir con certeza un diagnóstico, pero asociándolo a un mejor o un peor pronóstico del paciente. ¿Ok? El primer score que se utiliza va a ser el famoso CURP 65. Este CURP 65 va a ser un índice del grado de severidad para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, es decir, las típicas o las atípicas o incluso las virales. Ahora,
Primero nosotros mediante este score vamos a evaluar diferentes ítems. Su nombre viene por los ítems que va a presentar, por ejemplo, pacientes que están en un estado de confusión o incluso que llegan en un estado de coma. El segundo va a ser la urea, como les estaba comentando anteriormente, que vamos a evaluar la función renal, pero también nos ayuda para este score. Ahora, también la frecuencia respiratoria, si es mayor a 30, la presión arterial, si la presión arterial sistólica es menor a 90 y la diastólica menor a 60, y la edad del paciente que sea mayor de 65 años. Ahora, cada uno de estos ítems recibe un punto. ¿Ok? Cada uno de ellos va a recibir un punto. Entonces aquí vamos a tener un total de 5 puntos si es que el paciente presenta alguno de estos 5 criterios. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar esto? En que, por ejemplo, se decide que el paciente sea tratado de manera ambulatoria si tiene de 0 a 1 punto. Ahora, si lo asociamos con la mortalidad, va a ser del menos del 2%. Ahora, si se decide que el paciente sea intrahospitalario, es decir, sea hospitalizado, son pacientes que han tenido en este score de 2 a 4 puntos. Y en cuanto a la mortalidad, ya tienen más del 10% de riesgo. Y por último, pacientes que entran a cuidados intensivos, que tienen usualmente los 5 puntos del score, en donde ya la mortalidad sube al 50%. ¿Ok? Esto en cuanto al primer score, que es el CUR 65. Ahora, el segundo score, que es el PSI, va a decir el índice, va a ser el índice de la severidad también de la neumonía. Pero ¿qué lo va a diferenciar? Que lo va a relacionar con el riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad con el lugar idóneo para tratar al paciente. Es decir, nos guía para establecer también como el anterior en qué lugar es mejor tratarlo. Ahora, la diferencia es que este score va a combinar 20 variables diferentes. El anterior solamente eran 5. Aquí tienen 20 variables que van a ser diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí está. Estos van a ser todos los ítems de este score, donde, por ejemplo, va a recibir puntos si es que es hombre o mujer por la cantidad de años que tenga, los exámenes de laboratorio que ha tenido, en donde su pH arterial si es menos de lo normal, lo que es la urea, el sodio, todo lo que son exámenes de laboratorio, va a recibir una cantidad específica de puntos. Como podemos ver, tenemos desde 10 puntos, 30, 20, depende del grado de importancia que tenga cada uno. Tenemos pacientes con neoplasias, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas. Al examen físico también tenemos alteración de conciencia que recibe más de 20 puntos. La frecuencia respiratoria también recibe 20 y así. Lo único que es importante recordar es que va a asociar muchos más ítems o muchos más, ¿cómo decirlo? Abarca desde datos demográficos, laboratorio, comorbilidades y también examen físico. Ahora, como podemos ver aquí, una vez que nosotros evaluamos este tipo de ítems en el paciente, se va a dividir en estas clases que vemos aquí. Por ejemplo, en la clase 1 y 2 son pacientes que van a ser tratados ambulatoriamente. ¿Ok? El 3 y el 4 igual los van a ser los pacientes intrahospitalarios y el 5 ya son pacientes que entran a cuidados intensivos. Ahora, como podemos ver, ya para culminar con este score, es que también, como les mencionaba, considera edad, comorbilidades, y estos van a ser elementos clínicos que me van a indicar gravedad. Y por eso los va a estratificar en estos 5 grupos.
Y también estos 5 grupos, como podemos ver aquí, los va a asociar a criterios también de mortalidad según el puntaje adquirido, según los ítems que nosotros vamos a ir evaluando. ¿Ok? Entonces, ambos score van a tener la capacidad de poder medir la gravedad del paciente y ayudarnos también a ver en qué lugar lo podemos tratar, según el grado de severidad. Ahora, en cuanto al tratamiento vamos a tratar de hacerlo bastante sencillo. Ahora, para recordar, como sabemos, la neumonía, vamos a hacerlo acá abajo para que se pueda observar, la neumonía adquirida en la comunidad, que va a ser lo más clásico, los típicos, o la neumonía típica, va a ser asociada a bacterias, va a ser asociada a bacterias, pero con pared celular, ¿ok? Hay que recordar esto para poder darnos cuenta o poder deducir el por qué se utiliza cierto medicamento. Y la neumonía atípica, que es el segundo tipo. La neumonía típica se asocia a bacterias, pero que no tienen pared celular. ¿Ok? Esas son las dos principales diferencias. Ahora, en las típicas, que se asocian a bacterias con pared celular, entonces las va a ser susceptibles a los beta-lactámicos. Porque sabemos que el mecanismo de acción de estos medicamentos van a inhibir la síntesis de esta pared bacteriana, ¿ok? Porque va a interferir en la síntesis del péptido glicano. Entonces, hace que estas bacterias sean más susceptibles. En las atípicas, se va a usar usualmente los macrólidos, que va a inhibir la síntesis proteica, es decir, va a buscar otros mecanismos de poder inhibir a estas bacterias. También se utilizan tetraciclinas o también a las fluoroquinolonas, usualmente de la cuarta generación. ¿Okay? Cada uno con un mecanismo de acción diferente, ya que son bacterias que no tienen pared celular, pero que van a buscar inhibirlas. ¿Okay? Entonces, habiendo recordado esto, en el cuadro típicos se divide según su etiología. Por ejemplo, a las neumonías de esta clasificación que son causadas por el neumococo, que ya sabemos que el cuadro clínico que presenta, y vamos a utilizar penicilina, vancomicina, y también se recomienda lo que es la vacuna a los pacientes que tienen estos cuadros, ¿no? Para evitar algún tipo de complicación a largo plazo. Ahora, en cuanto al Haemophilus influenzae, que está asociado a pacientes con EPOC, alcoholismo, desnutrición, neumonía crónica, vamos a tener el amoxiclavulánico. En neumonías causadas por el Staphylococcus, que ya sabemos que también va a estar asociadas a cuidados de la salud y factor de riesgo, que son las drogas intravenosas, se va a utilizar la vancomicina. En las enterobacterias, igualmente, se utiliza la vancomicina. En los cuadros que los va a causar las pseudomonas, que usualmente va a ser asociado a ventilación mecánica, se utiliza el cefepime o piperacilina tazobactam, que va a ser otro medicamento que se suele utilizar en estos casos. Ahora, en las neumonías producidas por el micoplasma, usualmente en adolescentes, jóvenes, presentan un cuadro de rash, otalgias, se utiliza los macrólidos y la citromicina. En cuadros por la clamidia pneumoniae, aquí también tenemos la clamidia citasis, que no hay que olvidar que está asociada a la crianza de aves, se utiliza la doxiciclina. Y por la legionela, también está asociada a lugares donde hay aire acondicionado y se considera ser una neumonía mixta, se utiliza el levofloxacin. Ahora, en la neumonía aspirativa, los causados por los anaerobios, como sabemos, van a ser pacientes que tienen alguna alteración del sensorio, usualmente en localización derecha, tos abundante y mal olor, y la complicación más frecuente que es el empiema.
Cuando son casos de neumonía aspirativa en la comunidad, se combina clindamicina más beta-lactámicos y también el amoxiclavulánico. Cuando son pacientes hospitalarios o intrahospitalarios, piperacilina, tazobactam. Y bueno, si el paciente desarrolla complicaciones, se puede utilizar clindamicina asociada a beta-lactámicos. Ahora, una vez visto el tratamiento, por último, hay que recordar el pronóstico. Lo que nos da el pronóstico, vamos a tener cuadros clínicos, por ejemplo, en pacientes mayores de 65 años, ya pacientes adultos mayores, pacientes con hábitos de tabaquismo, que tenga taquipnia, la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que tenga una enfermedad subyacente, que desarrolle a largo plazo complicaciones supurativas, como habíamos visto, el más común es el empiema, y también si es que nosotros hemos instalado un tratamiento ambulatorio y este ha fracasado dentro de las 48-72 horas. En cuanto a lo que nos da el pronóstico a su etiología, va a ser la sospecha del Staphylococcus aureus, anaerobios o bacilos también los gram negativos, son los que peor pronóstico tienen. Y en cuanto a los analíticos, es que nosotros, por ejemplo, en un hemograma encontremos una leucopenia, que son menos de 5.000 leucocitos, y la insuficiencia respiratoria, ¿no? Donde el paciente entra con una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y todo esto nos da una idea de cómo puede ir desarrollando el caso el paciente, si tiene un mejor pronóstico o un peor pronóstico. Y eso sería todo en cuanto al cuadro de neumonías. Espero que haya podido entenderse y sobre todo haberlo visto de una manera sencilla. Muchas gracias. Gracias también a ti, Geraldine. No sé si es que los chicos tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono o también la pueden hacer a través del chat. Geraldine, no sé si es que puedes leer el chat, creo que ahí nos acaban de dejar una pregunta. Sí, a ver un ratito. Ya. Hay una que es, ¿qué diferencia hay entre la microaspiración y una inhalación? Que abajo la han contestado también, pero como habíamos dicho, la microaspiración va a ser de secreciones orofaringeas. Eh, es decir, estas secreciones ya han sido colonizadas por los diferentes microorganismos y la inhalación va a ser por las partículas que van a estar suspendidas en el aire, en este caso. Genial. Creo que ya no hay otra pregunta. Agradezco a todos los chicos que... Por otro lado, les acabo de dejar el enlace
de y puedan participar y así puedan obtener su certificado. Excelente. Los que han permanecido hasta el final se comunican conmigo a través de WhatsApp por los grupos en donde siempre enviamos el enlace para las ponencias. Igual apreciamos la participación de todos ustedes, chicos, que hacen posible que sigamos con este proyecto, que es en beneficio tanto de nosotros como sociedad y como ustedes, ¿no? Que reciben los conocimientos por parte de nuestros ponentes que se preparan para poder dar una excelente ponencia. Ahora voy a dejar, chicos, el enlace del grupo de WhatsApp por el chat un ratito, por favor. Les acabo de dejar, chicos, el enlace del grupo de WhatsApp. Le he tomado una captura a todos los participantes que han permanecido hasta el final, así que me pueden hablar después de la trivia para poder, eh, poder entregarles su certificado.
Chicos, antes de poder finalizar ya esta grabación sobre la ponencia, dentro de un minutito voy a iniciar el post-test. Por otro lado, me comentan que el grupo, al parecer todos los grupos ya están llenos. Vamos a tratar de crear otro porque tenemos 6. Sin embargo, les he dado a las personas que han tratado de poder ingresar a los grupos, pero ya están llenos, mi número personal para poder enviárselo por ahí sus certificados y también agregarles a los nuevos grupos que estaremos creando. Nada, chicos, muchas gracias. Esperamos que este fin de semana que nuevamente tenemos 2 ponencias más, nos puedan seguir acompañando, ¿no? Muchas gracias y bueno, ya voy a dar inicio a la trivia.